está ahí. 1, 2, 3. Hola, buen día. Los invito a todos que nos unamos en una oración y que bendigamos a nuestro Señor por medio del Espíritu Santo. Amén. Papá, en el nombre de Jesucristo, toda honra y honor porque nos juntamos en este momento acá. Los que estamos provocando esto, Señor, delante de tu trono, y aquellos que nos escuchan en este momento en sus casas. Señor, levantarnos en acuerdo para bendecirte, para exaltarte, para darte toda la gloria y la honra, para honrarte a ti, Señor, que eres el motivo que nos mueve, que nos insta a encontrarnos en esta mañana, papá. Bendito sea tu nombre, Señor, exaltada sea tu palabra, Señor, glorificado sea todo lo que tus planes perfectos, papá, en el nombre de Jesucristo. Y te damos alabanzas porque aún yo pienso que esta cuarentena tiene que ver con tu plan perfecto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Tu plan para manifestarse tu gloria, para manifestarse tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesucristo. Toca la vida de cada hermano, papá. Oro por cada uno de ellos, Señor, como tú mismo hiciste tantas veces intercediendo por nosotros. De la misma manera nos ponemos a orar por cada familia, por cada hermana, cada hermano. Señor, háblanos, háganos entender su voluntad, ayúdenos a crecer, a madurar, a entender la profundidad de tus planes para este tiempo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Damos gloria y alabanzas y te exaltamos. Venimos a alabarte en este momento. Señor, acompaña a cada uno de nosotros en nuestras vidas para alabarte y para bendecirte, Señor, porque eres merecedor de toda alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buen día. ¿Cómo les va? Dios me los bendiga a todos. Ahí en el grupo de comunicación envié una canción que hemos enviado hace tiempo. Vamos a recordar un poquito alabando al Señor. Dice así: buscaré de todo corazón, invocaré su santo nombre. Buscaré de todo corazón, invocaré su santo nombre. Escucharás mi clamor, oirás mi petición. Escucharás mi clamor, oirás mi petición. Declaramos a ti, Señor, eres mi refugio, del peligro me librarás. Te proclamaremos, nuestro Dios de libertad. Eres mi refugio, del peligro me librarás. Te proclamaremos, nuestro Dios de libertad. Yeah. Oh, 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 oh. Buscaré de todo corazón, invocaré su santo nombre. Buscaré de todo corazón, invocaré su santo nombre. Escucharás mi clamor, oirás mi petición. Escucharás mi clamor, oirás mi petición. Eres mi refugio, del peligro me librarás. Te proclamaremos,
Buscaré de todo corazón, invocaré tu santo nombre. Buscaré de todo corazón, invocaré su santo nombre. Escucharás mi clamor, oirás mi petición, escucharás mi clamor, oirás mi petición. Eres mi refugio, del peligro me librarás. Te proclamaremos nuestro Dios de libertad. Eres mi refugio, del peligro me librarás. Te proclamaremos nuestro Dios de libertad. Sí, Señor, buscamos a ti, Señor, de todo corazón. Santo eres tú, Señor. Oh, gracias, Señor. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, es sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Si usted está en su casa y escuchando, comience a declarar que en su casa hay libertad, que en todas las cosas que tú hagas hay libertad, en todas las cosas que tú comiences a hacer hay libertad. Y que declare con nosotros que hay libertad en su casa. Si dos o más se juntan en su nombre, tú estás en el medio, Señor. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar. Si estás con tu familia puedes hacerlo. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Lo declaramos, hay libertad en la casa
soy, libre soy. Sí, Señor, declaramos tu libertad. Te bendecimos y te exaltamos. Te damos gloria a ti, papá. Toda lengua confesará tu nombre, Señor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, vamos a adorar su nombre. Vamos a exaltar su santo nombre. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, todos juntos declaremos: toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Vamos juntos a decirle: ven, ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, lo declaramos todos juntos. Toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Sí, Señor, toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Con sus manos en alto declare con nosotros: toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará
juntos una vez más. Toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Sí, Señor. Toda lengua confesará tu nombre, Señor. Toda lengua confesará, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y Él es Rey, y Él es Rey, y Él es Rey. Gracias, Soname sindreya, sondreya, sunamana candre, sunamana sandreya candresa, sunamana candre, sunamana candresa. Dice el Señor que Él dijo a través de la voz de la boca del Señor Jesucristo que el Espíritu Santo era como el viento que nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Y dice el Señor que aunque nosotros no estemos congregados físicamente juntos, dice el Señor que la función del Espíritu Santo no cesará su trabajo, dice el Señor, que Él seguirá actuando, dice, y moviéndose entre nosotros, porque aunque nosotros no tengamos contacto físico, dice el Señor que Él es la unidad entre nosotros. Él es el que provoca la unidad en todos aquellos que creen en Él. Por eso en el nombre de Jesucristo, dice el Señor, no dejes de clamar. Dice el Señor, no dejes de convocar y de tener comunión con el Espíritu Santo, dice el Señor. Por eso en esta mañana dice el Señor que todo aquel que le invoca, el Espíritu Santo Él actúa y participa, porque esa es la comunión, es participar en Él y con Él. Así dice el Señor. Amén, papá. Te damos gracias, te damos exaltación, te damos toda la gloria, papá, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bueno, buen día, Fer, buen día, Juli, Mati. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes en su casa? Dios me los bendiga. Y bueno, tengan un hermoso domingo en este día. Gracias al Señor hay un lindo sol. Quiero que sepas que Marcos habló temprano a las 7 de la mañana. Así que bueno, ya nos estaremos enterando de su palabra nuevamente. Seguramente tiene que ver con toda esta unidad. Y te hablo como que no estuve con él, porque en realidad no estuve con él. Así que cuando usted lo vea, yo también me voy a estar enterando sin duda la continuidad del tema que le está dando a esto del cuerpo de Cristo, a la Pascua, al tema de la unidad entre nosotros, y creo que es un tema eje y un tema muy importante. Bueno, quiero hacer dos cosas antes de arrancar con la palabra, que intento ser algo que recibí, que te cuento enseguida. Pero primero quiero levantar a Johnny, mi sobrino, a Jonathan. Se vino esta mañana solito de ahí del lugar donde trabaja, porque no durmió en toda la noche, con una fuerte punzada en su espalda, su cintura, entiendo. Pueden ser riñones, pueden ser, no sé, quizás otra cosa, las lumbares, no lo sabemos. Y mi problema es que yo sé que no tenemos mucha
mucha confianza en el hospital, esa es la verdad, pero confiamos y espero que usted lo haga conmigo y se una, confiamos en el Señor. Así que, papá, en el nombre de Jesucristo, acá con los que estamos acá congregados, Señor, escuchándonos y teniendo comunión contigo, en el nombre de Jesucristo, te ruego, papá, por la sangre del Señor, que toques la vida de Johnny en este momento, intercedemos por él, y en este momento yo siento reprender en el nombre de Jesucristo todo poder del diablo ahora contra la vida de Jonathan, en el nombre de Jesucristo, todo este dolor que no durmió durante toda la noche, yo hablo en este instante a toda fuerza contraria que está provocando esto en su salud, en el nombre de Jesucristo, y reprendemos, papá, todos juntos en este momento, todo poder del diablo, Señor, que esté obrando sobre la vida de Jonathan, sobre su salud, ahora en el nombre de Jesucristo. Papá, glorifico tu nombre, te doy las gracias en el nombre del Señor, porque si bien la medicina no es eficaz en el hospital, Señor, que tenemos acá en Tupungato, la responsabilidad de las personas que están allí, creo que no son las óptimas, la seriedad con la que toman cada paciente, Señor, pero nosotros tenemos un médico tan responsable que dio su vida por nosotros. Tenemos un médico divino tan serio y toma tan en serio nuestras vidas que en el nombre de Jesucristo yo sé que tú estás obrando en este momento porque tú no te desentiendes de tus hijos, tú vienes, corres en su auxilio en el nombre de Jesucristo. Dijiste que si 2 estábamos de acuerdo, Señor, en el nombre de Jesucristo, tú ibas a estar obrando en medio de ellos. En este momento hablamos sanidad sobre Johnny, te damos las gracias. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, una segunda cosa, Matías, si puede ser, tenemos una acción de gracia, me parece muy interesante adorar al Señor con eso, así que si la tenemos allí, adelante. Buen día, Héctor, ¿cómo te va? Y realmente también quería entregar esta palabra esta mañana mientras que nos levantamos bien de madrugada a orar ahí con mi esposa, nos despertamos bien de madrugada y el Señor me daba esta palabra, que ya somos odres nuevos para recibir vino nuevo. Realmente me regocijaba eso una y otra vez. Quería compartir eso, pastor. Amén. Y dar gracias por mi mamá. Gracias a Dios ya de su operación, después ya casi un mes de largo día. Ayer ya llegó a casa, lo dieron hace más de 2 semanas de alta, pero no puede ir todavía a casa por las curaciones, todo eso. Estaba lejos de casa, 2 horas de viaje. Justo había una tía en el lugar donde operaron, en el hospital de Bolivia, y ahí se quedó todo este tiempo. Gracias a Dios teníamos un pariente por allá, muy agradecido con la tía, la prima allá en Bolivia, y realmente Dios ha hecho cosas maravillas. En medio de la turbulencia el Señor puso paz, ¿no?, en nosotros, en mi esposa, en mis hijos, en mi hermana, mis hermanos, toda la familia, y realmente estuvo su mano de Dios en todo el tiempo. Entre medio de la turbulencia en el hospital, de sospecha que la mami quizá tenía virus o otra cosa, pero nada de eso había, gracias a Dios por lo de la mami, los síntomas que presentaba. Lo primero que hicieron, gloria a Dios, pensaron que tenía este virus, pero gracias a Dios no fue eso, y fue la operación que le hicieron de la vesícula, que estaba a punto ya de convertirse en perotinitis. Me cuesta decir esa palabra. Así que bueno, pastor, quería compartir eso, ¿no? Dar gracias por la mami. Ayer ya llegó a su casa, así ya está feliz en su casita con mi hermana Ana. Bueno, pastor, muchas bendiciones. Muchas bendiciones para ustedes. Te doy las gracias por esta intervención. Gracias por esta palabra que recibiste. Esto de ser odres nuevos, y yo creo que eso pasa por una elección espiritual de cada uno de nosotros, ¿no? Y no quedarse aplastado en una condición espiritual cuando Dios a nosotros nos invita a que sigamos caminando y sigamos yendo hacia adelante. Yo quiero leerte en este momento algo que... no quiero leerte, quiero contarte algo que pasó. Y bueno, tengo acá a Fernando, acá mirándonos de frente,
y, y él me hace representar que estoy con todos ustedes mirándolos de frente y contándoles lo que está pasando. Resulta que muy a la madrugada, los sueños son cosas muy difíciles de explicar, pero yo estaba soñando que estaba en un lugar que me hizo como acordar cuando estábamos en el salón de la casa de mi mamá. Y resulta que no estábamos adentro, sino así entre la casa y el patio, qué sé yo. Resulta que cuando estábamos todos afuera, como cuando nos despedimos de una reunión y nos quedamos todos conversando en el patio, unos por acá, otros por allá. Entonces viene un hermano que yo tengo muchas diferencias con él, ¿no? Y no son esas personas con las que a mí me resulta fácil tratar, qué sé yo. Nos conocemos hace 40 años y bueno, le soy sincero, ¿no? Era lo que pasaba en el sueño. Son esas personas con las que nunca pude llevarme bien, nunca pude tener buena comunión, ¿no? Y paz. Entonces, y si bien hace 40 años que perseveramos junto en el Evangelio, bueno, aproximadamente, yo no tengo esa afinidad con él, ¿no? Entonces, alguien viene de la calle y entra por el patio y dice, que estaban vendiendo, había un vendedor de sandías afuera y que estaban riquísimas y exquisitas y que alguien estaba vendiendo afuera. Entonces él viene y lo anuncia, así como dice, hay alguien vendiendo sandías afuera, aprovéchenlas, algo así era, ¿no? Y dice, este hermano, dice, yo voy a comprar una para mí y voy a comprar otro para otro hermano con el que justamente hay otra asociación entre ellos que se llevan muy bien, pero no conmigo. Entonces, bueno, no sé si esto a usted le pasa, pero bueno, yo por el Señor, por supuesto, tengo comunión, etcétera, etcétera, pero no tengo afinidad con ninguna de estas dos personas con las que pasó esta cuestión. Y yo adentro veo que los sueños uno no los puede manejar, ¿no? ¿Y qué salió de adentro del corazón y de la boca del Ricardo? Ay, ellos se van a regalar una sandía, alguna cosa así bien asquerosita de parte mía, ¿no? Y generalmente yo en condiciones lúcidas, yo no reacciono de esa forma. Para mí está todo genial. Demostró otra cosa acá, ¿no? Y yo dije, ellos se van a regalar una. Onda envidia y onda así media, no muy espiritual que digamos. Pero solo fue un sueño. Pasa eso, yo me despierto. Dije, me voy a levantar y voy a aprovechar, voy a orar, bla, bla, bla. Me levanté. Pero a mí me quedó la aguja clavada en el corazón. Entonces me vine al comedor y me puse a orar. Señor, vos no hacés las cosas porque este hermano con el que yo no tengo ni contacto, y menos ahora que hay cuarentena. Entonces, digo, vos no hacés las cosas por casualidad. ¿Qué me quisiste decir con esto? Entonces, a mí me lleva el Señor, me pongo a orar y recibo esto. Hechos 2:1. Yo la sé de memoria, ni la busco. Y se la digo a usted, ni le pido que la busque. Mire, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y yo empecé a acordarme de todo lo que yo mismo he predicado sobre la unanimidad. Esto de estar unánimes y para colmo juntos. Resulta que me pongo a revisarla en el contexto del griego y dice que esta es una sola palabra en el griego, pero así todo sigue siendo una palabra formada por dos palabras, ¿no? Y bueno, yo no te quiero hacer todo un estudio del griego. Homotumadon se dice en griego, ¿no? Porque tiene un significado bastante interesante, ¿no? Pero resulta que ¿qué termina a mí haciéndome entender el griego? Ya eso quiero ir nada más sin darle muchas vueltas. Que la unidad que estaban manteniendo... Cuando vos pensás en unidad, ya que te tengo en el micrófono, no sé si está abierto o cerrado.
¿Cómo definimos esto de la unidad? ¿Te agarro en frío así, como los agarro a los hermanos en casa? Yo no te pido una definición del diccionario ni de Wikipedia. ¿Ah? Ni en una de esas lo puedes explicar matemáticamente esto de la unidad, no sé. Pero ¿qué se te viene a vos en la cabeza? Porque pasó algo muy interesante gracias a este sueño, gracias a que me movió por dentro y me dio esta palabra. ¿Qué te dice a vos todo esto? Lo veo en forma química, no matemáticas también se puede demostrar y explicar, pero mira químicamente se puede mostrar. Es como que el átomo, creo que tengo entendido, el átomo que somos compuestos por átomos. Por átomos. Es un conjunto de moléculas. Que si esas moléculas no están unidas, ¿sí? En sí, no se compactan, no se juntan, no se formaría el átomo. Exacto. Entonces no habría vida. Entonces yo creo que la unidad es principalmente la unión de algo en común para un fin. Es la unión de algo en común para un fin, ¿no? Y para llevar vida, me encantó. Por eso lo buscaba químicamente. Muy matemáticamente por ahí se puede definir, pero ya es más abstracto. Bueno, y que no es lo que queremos porque no queremos complicarle la vida. Yo no les voy a complicar la vida con la terrible definición que tiene en griego estas dos palabras porque es sumamente engorroso y no hace en definitiva la predicación o esta palabra. Pero resulta que esto de la unidad, así, comprimiendo toda la definición que dice que la unidad se establece. Primero y principal, una cosa muy interesante. La palabra ágape, que es el amor divino, no existía antes de Jesús. La palabra ágape aparece con Jesús. Uh-huh. Ama a tu familia, ama a tu señora, ama a tus hijos, ama a tus amigos. Pero ama un poco más allá. Y eso es ágape. Al que no querés amar. Sí. Al enemigo, al que te dañó, al que te destruyó, al que te dañó la vida. A ese. Y dice que encima le pongas la otra mejilla, que vayas una milla más. O sea, es muy tremendo el amor ágape. Y el amor ágape es una palabra nueva que no estaba antes. Y acá a mí me llama la atención de que no es la única palabra nueva que aparece en el Nuevo Testamento. Esta palabra, homotumadon, que es unánime juntos, aparece acá. ¿Sabes por qué? Porque el ágape lo da el Espíritu Santo. Uh-huh. Yo no le puedo pedir a mi carne que tenga amor ágape, que ame al que te dañó, te destruyó la vida, posiblemente, ¿no? Quizás te mató un hijo, destruyó tu vida, te falta un brazo por culpa de él, qué sé yo, no sé. Te estafó y financieramente te arruinó, quizás, no sé. Y a ese dice Dios que solo por el Espíritu de Dios vos lo podés amar y perdonar. Uh-huh. Bueno, y acá aparece unánimemente juntos, como una palabra nueva incorporada al Nuevo Testamento. ¿Y qué significa? Algo que solo puede hacer el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, por lo tanto, la unidad tiene como principal marco, así como si fuéramos un cuadro, el Espíritu Santo lo hace. Yo no puedo tener unidad por mis buenas ganas. Voy a tener unidad porque el Espíritu Santo me va a ayudar y me va a enseñar a tener unidad. Y este es todo mi mensaje, que el Espíritu Santo nos quiere enseñar definitivamente a tener unidad entre nosotros. Pero esta unidad involucra tres cosas principales. Y yo le quiero preguntar a vos y a los que están acá y a usted que está en su casa. La unidad tiene que ver con tres cosas. Con la unidad intelectual con la otra persona. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo amistad con esta persona porque pensamos igual. No exacto porque nadie está calcado con otro, pero nos gusta el mismo equipo, nos gustan las mismas cosas, la música, bla, bla. Tenemos unidad intelectual. La segunda unidad que busca es la armonía emocional. Y eso a mí me ayudó a entender porque el Salmo 133 dice que qué bueno que están los hermanos juntos en armonía. Y la parte de la armonía no tiene que ver con la parte intelectual, tiene que ver con la parte emocional. Uh-huh. Y lo tercero que provoca esto como un resultado de mucho poder es la unanimidad en la voluntad dentro de la iglesia. En la iglesia se dice, vamos a pintar toda la iglesia. Y toda la gente
intelectualmente se pone de acuerdo, emocionalmente se ofrece para hacerlo y ejecutamos entre todos una voluntad hacia la otra persona. ¿Y qué tiene que ver esto con el sueño que yo tuve? Porque fíjate que Dios me muestra a través de un sueño totalmente contrario. ¿Por qué no me hizo soñar con las muchas personas que yo aprecio, Claro. quiero y tengo contacto buenísimo emocional e intelectualmente? Y voluntariamente, porque es esa. Yo tengo muy buena relación con Johnny en este momento. Desde que yo me enteré que está en el hospital, que está internado, yo no sé, lo llamo a cada rato. Bueno, Johnny, ¿cómo seguís? ¿Qué pasa? ¿Te internaron? ¿Te pusieron suero? ¿Y qué te dicen? Bla, bla, bla. Yo tengo preocupación por él, ¿no? Pero con Johnny yo tengo un lazo muy estrecho también. Entonces para mí no es difícil tener, porque no soñé con un Johnny, por ejemplo, que es un hijo para mí, es mi primer sobrino, lo vi nacer, lo vi crecer, lo vi meter la pata y es un amigo para mí, ¿no? Pero por darte un ejemplo, por supuesto. Pero ¿por qué sueño con alguien? Y yo entendí algo que te pregunto a vos y le pregunto a los hermanos en su casa. ¿Cuándo una relación con otra persona familiar o de la hermandad de la iglesia empezó a deteriorarse con vos y esa otra personas o personas? ¿Cuándo? Y cuando uno de alguna manera se deterioraron algunas de estas tres partes. O emocionalmente empezamos a tener un quebrantamiento en esa parte, ¿no? Y fíjate vos que el corazón automáticamente genera una distancia. Un enfriamiento. Un enfriamiento. O quizás intelectualmente, y la confianza se rompió y empezamos a darnos cuenta de que ya no tenemos voluntad para esa persona. Ahora, yo le pregunto a usted, usted que me está escuchando en esta mañana, porque para mí es serio lo que le estoy diciendo. ¿Cuándo usted y yo como iglesia, ustedes y yo y ustedes, o usted con otros, cuándo empezamos a generar un muro en el medio? Ya sea por la parte intelectual, por la parte emocional y por la parte de la voluntad. Yo puedo decir que tengo esta preocupación por cada ser humano, como la tengo en este momento por Johnny, por ejemplo. Y no. Pero ¿y entonces qué está pasando conmigo? Cuando acá dice que llegó el día del Pentecostés y estaban todos con la misma unidad emocional, con la misma unidad intelectual, mental, de pensamiento y con la misma voluntad, ¿no? De estar juntos, de construir. Bueno, ¿y dónde veo yo algo que yo quiero que ministremos a los hermanos en este momento? Yo lo titulé a este mensaje, lo titulé La transferencia de comuniones. Y yo quiero ir a Primera de Pedro 2.5, una canción que cantamos, que justamente te la voy a pedir. A ver, por favor. 2.9, perdón. Y te la iba a pedir y me olvidé de pedírtela, porque acá dice algo que cantamos, una preciosísima alabanza que dice: vosotros sois linaje escogido. Ahora, fíjese usted qué interesante, que aquello que Dios le promete a Abraham, vos vas a ser padre de naciones y te voy a dar las naciones y todas las naciones serán benditas en ti, serás llamado padre de multitudes, bla, bla, bla. Esas naciones somos nosotros, la iglesia, ¿no? Y dice acá: más vosotros sois linaje escogido. O sea, aquella nación que le prometió a Abraham, en esta profecía se cumple acá, ¿no? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes de convertirme al Señor, yo vivía en tinieblas. Y el Señor me rescató, me agarró así de la solapa y me arrebató de las tinieblas y me trajo a su luz. ¿Sí? Pero ¿qué pasa?
que acá en esto de la comunión, cuando yo salí de las tinieblas y vine a la luz, cuando yo dejé de tener comunión emocional con las tinieblas, cuando dejé de tener comunión intelectual con las tinieblas y cuando dejé de tener mi voluntad puesta en las tinieblas. ¿Y cómo es esto, Ricardo? Y yo antes veía basura. Yo tenía comunión emocional e intelectual. Escuchaba, sacaba el cuero, criticaba, tenía comunión. Y Dios viene a mí y me saca de esa tiniebla. Y cuando un hijo de Dios demuestra que anda con Dios, hace un cambio estructural de comuniones. Hace un cambio radical de comuniones privadas, íntimas, porque la comunión es íntima, por eso es comunión. Es adentro, no es afuera. Primero la tengo en mi corazón y en mi cabeza y después la tengo afuera. Entonces, cuando el Espíritu de Dios a nosotros nos ha tocado y realmente el Espíritu de Dios nos ha hecho nacer como criaturas nuevas, ¿cómo se nota ese nacimiento? Porque la persona tiene nuevos hábitos. Uh-huh. Antes insultaba, ahora no insulta. ¿Por qué? Porque tiene otra comunión. Antes decía barbaridades, criticaba, murmuraba, se quejaba como en el pueblo de Israel, ahora no lo hace. ¿Por qué? Antes tenía comunión con sus amigos que se emborrachaban o fumaban o se drogaban o iban a la pachanga, como dicen los centroamericanos, al party. Que no sé qué les cuesta hablar en castellano, si party es inglés y no sé por qué no hablamos nuestro idioma, que es precioso, es otra cosa eso. Así que, y viene Dios y empieza a trabajar por el Espíritu Santo en nosotros, enseñándonos a tener distinta comunión. Ahora, cuando un hermano tiene una comunión verdadera en su propia persona. Les quiero leer primera de Juan 1:3. Estamos muy cerquita de primera de Pedro, así que no nos va a costar llegar. ¿Cómo está su comunión? Acá dice en primera Juan 1:3 que yo tengo que aprender esto y el Espíritu Santo a mí me quiere enseñar esto. Porque cuando te preguntaba recién, bueno, Fer, ¿cómo es esto de la comunión? Bueno, es algo que se une para un fin y que da vida. Y esa definición está perfecta. Ojalá que se nos quede en el corazón por mucho tiempo. Y acá dice, lo que hemos visto y oído, 1 y 3, que habla Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Con quién me enseña primeramente a tener comunión el Señor? Fíjate que acá Juan dice que hay una cosa tan estrecha en esto de la comunión, que si vamos a tener comunión entre nosotros, está diciendo el versículo, que es porque tenemos primeramente comunión ¿con quién? Con el Padre. Uh-huh. Entonces, todos los escalafones espirituales que nosotros tenemos son escalafones de comunión. Yo tengo comunión con el Padre, pero también tengo comunión con el Hijo, pero también tengo comunión con el Espíritu Santo. Primera de Corintios 1:9, por favor. Vamos a revisar un rato la Biblia, la vamos a hojear un poco, 1:9 de Primera Corintios. Vamos a sacarle un poco las telas de araña si estaba un poco. Fiel es Dios, dice 1:9. Por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y será lo mismo tener comunión con el Padre que tener comunión. Y evidentemente las respuestas son distintas. Si yo voy a tu casa, es distinta mi relación con tu viejo que lo conozco hace 40 años atrás. Es muy distinto si voy a tu casa a buscarte a vos, Fer, que te conozco de otra manera. Uh-huh. Y es muy distinto si voy y voy a hablar con tu nene, con alguno de tus niños, ¿no? Es distinta la relación. Bueno, los roles son distintos. Y acá dice que el Espíritu nos quiere enseñar a tener comunión con el Padre, a tener comunión con el Hijo. Uh-huh. Y hay una escritura más en 2 Corintios 13:14.
muy rápido también, hojas hacia adelante. 11:14. 2 Corintios 13:14, perdón. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Acá cierra una carta y la cierra de la mejor manera. ¿Qué es lo que yo deseo para cualquier ser humano que amo antes de despedirme de él? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. ¿Qué opinan? Yo cuando una persona viene al Señor, tiene que, yo como hijo de Dios, tengo que enseñarle que tiene que aprender a tener comunión a través del Espíritu Santo de todas estas formas. Quiero leer una escritura que me llamó mucho la atención, 1 Corintios 10:16. Gracias al Señor están todas por acá cerca, ¿no? 10:16. Y esta es una cosa que en este momento nos toca mucho porque todos nosotros estamos haciendo la cena del Señor. Yo puedo hacer esta cena del Señor de dos formas. La puedo hacer como que me comí un pedazo de pan y tomé un trago de vino. O la puedo hacer como realmente el Espíritu Santo, escúcheme con las dos orejas, el Espíritu Santo me quiere enseñar a hacer este acto. Acá dice, la copa de bendición que bendecimos. O sea, cada noche agarramos esa copa de vino, la bendecimos en el nombre del Señor y deja de ser cualquier vaso de vino. Empieza a tomar un efecto y una realidad espiritual totalmente diferente. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión con la sangre de Cristo? ¿No es la comunión con la sangre de Cristo? Y sigue diciendo lo mismo con el pan. El pan que partimos, ¿no es la comunión con el cuerpo de Cristo? Entonces, cada vez que nosotros hacemos esto, nosotros estamos manifestando que tenemos entendido perfectamente que en ese pan y en ese sorbo de vino, nosotros estamos teniendo comunión a través de la carne y de la sangre con el cuerpo de Cristo. Yo no tengo comunión con el cuerpo de Cristo porque sí, automáticamente. Yo la tengo porque hago estos actos donde yo estoy teniendo comunión con mi cuerpo, con el resto del cuerpo. Ahora, pensemos una cosa. ¿Te pasó algo? ¿Te estabas poniendo un clavo en la pared y que te diste un martillazo arriba del dedo? Te habrá pasado seguramente. ¿A quién no? Ayer, dice Fer. ¿Y cómo pudiste tocar esta mañana? Porque debe doler el dedo, pero a su vez todo el cuerpo reacciona contra ese dolor, ¿no? Y quizás estás durmiendo y tu cerebro está diciendo, ay, cuánto duele este dedo. Y la uña se quedó toda negra y en algún mes se va a caer. En un mes se cae y se pone una nueva. Pero cuando yo tengo comunión con el cuerpo de Cristo, todo lo que le pasa al cuerpo, la vida que le pasa al cuerpo de Cristo a mí me pasa. Y si un miembro se duele, a mí también me duele. Entonces yo estoy aprendiendo a conmoverme por cosas que antes yo no me conmovía. ¿Sabes qué te quiero decir en este momento? Que yo aprendo por medio del Espíritu Santo a tener mi vida emocional en el cuerpo de Cristo. Aprendo a tener mi vida intelectual y mi voluntad en el cuerpo de Cristo. Dios está esperando una cosa muy fuerte y muy poderosa en nosotros. Y por supuesto, aprendo a tener comunión verdadera con mis hermanos, como dice en Hechos 2:42, que se juntaban todos los días a tener la cena del Señor, a participar de la doctrina y a perseverar en la doctrina de los apóstoles y a orar juntos. Esa era la actividad que provocaba esa unidad. Vos decías recién que son un montón de cosas que se encuentran a favor de la vida, porque gracias a eso nosotros estamos vivos. Usted y yo, cada uno de nosotros somos millones de átomos que están puestos en una armonía tal que forman este cuerpo que funciona, que piensa, que razona, que tiene alma, que tiene espíritu, que tiene corazón, que late, que todo eso provoca esa vida, ¿no? Bueno, eso somos nosotros.
provocamos esa vida en el cuerpo de Cristo, una vida que tiene que despertarse, porque no porque lo enseñemos vamos a pensar que esta vida está. ¿Qué le quiero decir en última instancia? 2 Corintios 6:14, algo que hemos discutido y peleado mucho. Y sabe que cuando una persona piensa como tiene que pensar, porque usted y yo, ¿sabe por qué? Acá no está hablando de que yo tengo unidad intelectual con vos porque pensamos en algunas cosas iguales. Vos sos del mismo equipo que yo, qué sé yo qué. No dice eso. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y sabes, mucha gente se ha enojado, se ha ofendido, se ha ido, pero nosotros no le hemos dicho lo que a nosotros nos ha parecido. No le hemos dicho, no, vos tenés que ser de este equipo, no podés ser del otro, o de este partido político. No se refiere a esa unidad al Señor. Esa era la unidad de las tinieblas. Porque en las tinieblas también hay unidad, ¿eh? Seguro. Y acá dice en 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo, qué comunión, dice la antigua versión, tiene la justicia con la injusticia. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? A ver, ¿qué comunión hay? Y no hay ninguna. ¿Y sabes qué es la falta de unidad en la iglesia? La mezcla de tinieblas con luz. Uh-huh. Personas como nosotros esto que me decís, Pochi y Toti, en este momento, en el versículo 21, que dice que nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pero ¿sabes por qué tenemos ese mandamiento? Porque en mi mente, al servicio del Espíritu Santo, dice que yo tengo que pensar de esa manera, no de la que a mí me parece. Entonces, cuando yo soñé con esta situación, no de un hermano, sino de dos hermanos con los cuales yo no tengo buena relación, a mí el Señor me dice que gracias a los... Estoy como dividiéndome en pensamientos porque estoy tratando de leer cosas que nos están diciendo ustedes y que son ayudas muy buenas a esto que me están diciendo, así que ya te leo, Freddy. Gracias, Pochi, gracias a otros hermanos, porque muy bien lo que ustedes están diciéndome en este momento. Porque Dios a mí me manda por el Espíritu que yo no tenga una relación lejana con estos hermanos. Él a mí me dice que tenga comunión. Que yo piense como tengo que pensar de estos hermanos, como Cristo piensa de mí. Freddy, leo lo que me decís. Hola Ricardo, anoche soñaba que viajábamos muchos kilómetros con muchas personas, incluidos familiares, para ir a trabajar a otro lugar porque había mucho trabajo y se ganaba bien. Pero yo me sentía muy extraño ahí, incómodo, y yo pensaba, si estoy bien con el trabajo que tengo y en donde estoy, ¿por qué tengo que venir y seguir lo que hacen todos? Bueno, después buscaba, está bueno, muy bueno, muy interesante este sueño. Buscaba Romanos 12:2 en la TLA, la versión TLA, y dice, y no vivan ya como vive el mundo, al contrario, cambien la manera de ser y de pensar, o sea, cambie sus posturas de comunión. Venza a las tinieblas de una buena vez, en su cabeza y en su corazón. Así podrán también saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable y todo lo que es perfecto. Excelente, Pedro, Romanos 12, 1 y 2. Excelente, excelente. Gracias, secretaria, por ayudarme, porque la verdad es que no lo puedo hacer si ustedes no me están dando estas manos, pero excelente. Gracias, Freddy, muchísimas gracias. ¿Cómo vamos a entender cuál es la buena si nosotros seguimos manteniendo tinieblas, sobre todo en las relaciones con otros? Y 1 Juan 4 enseña, donde dice que Dios es amor, pero dice que si yo tengo algo en contra de Él, yo no entiendo la justicia de Dios. Entonces, a mí me tocó muy fuerte esta
este sueño y esta palabra de Dios. Y dice en 14, y no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Y acá no se está refiriendo tanto a seres humanos, porque el Señor pide que tengamos misericordia con aquellos que viven en tinieblas y no conocen al Señor, sino que aprendamos a ser intercesores y que aprendamos a interceder por esas personas que conocieron al Señor y no están quizás porque les pasó esto, se enojaron, se ofendieron. Y yo no te estoy pidiendo que con todo el daño que hicieron vayamos corriendo a buscarlas, sino que hagamos lo que Cristo haría, que es interceder por ellos. Una especie de conclusión de todo esto está en San Juan capítulo 17, el Evangelio de San Juan 17:20. Gloria a Dios. Ya quiero cerrar con esto. 17:20. Y esta es la oración que hizo el Señor por nosotros. ¿Se acuerda de eso? ¿No? Dice en 20, mas no os ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi palabra, por la palabra de ellos. Fíjate, Fer, lo que dice acá. No ruego solo por este grupito de hermanos, hijos que me diste, sino que oro por aquellos que van a creer por la palabra de ellos. Acá hay un trabajo que hacer. Seguro. Dice el versículo 21, para que todos sean uno, unidad, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Dice el versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, acá siempre leí esto yo como diciendo, Dios nos dijo que fuésemos uno y qué sé yo, pero implícitamente en estos versículos está expuesta un propósito. A ver, ¿para qué Dios quiere que nos unamos? Para nada, para que nos queramos mucho y nos amemos mucho y nos sigamos amando mucho. Bueno, perfecto, ojalá que nos amemos cada vez más. Pero acá dice que hay un trabajo que se produce gracias a la unidad y que no se produce de otra forma. ¿Qué sé yo voy con otros obreros a trabajar a la tierra y hacemos los surcos y regamos y pulverizamos, podamos y qué sé yo qué más. ¿No? Pero ese trabajo que nos pide acá el Señor es un trabajo que principalmente es espiritual. ¿Y sabes qué dice esta palabra? Que mucha gente va a creer a través de la palabra de nosotros. Uh-huh. Y viene el Señor y ora diciendo, miren, que estos aprendan a ser uno. Que aprendan a tener comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con el cuerpo de Cristo y a través de la cena del Señor. Por eso valoro y considero tan importante que hagamos la cena del Señor en este tiempo. Y que aprendamos a tener entre nosotros aquello que se efectuaba, ese efecto que se produjo por el Espíritu en Hechos capítulo 2. Porque nosotros lo aprendemos de ellos, pero ellos ¿de dónde lo aprendieron? Y lo aprendieron del Espíritu. Les enseñó a unirse, a estar unánimes juntos y se produjo este efecto. Perseveraban en la doctrina, perseveraban en las oraciones, perseveraban en comer juntos y tener comunión juntos. Y se movía el poder de Dios en eso. Pero el poder de Dios se mueve en esto, que hay comunión. Así que, y que había un trabajo. Porque ¿qué pasaba automáticamente? Y la gente se convertía. Y aquella situación cultural no era distinta a la que tenemos nosotros ahora. Uno dice, y habrá sido más fácil en aquella época que la gente se convirtiera. Quizás era más difícil que ahora, porque la idolatría que existía en aquella época y la brujería era sumamente poderosa. Entonces, hermanos, yo quiero pedirte, ¿qué entiendo yo? ¿Cómo titularía yo esta oración que hizo Jesús acá en San Juan capítulo 17? Que habla a todas de nosotros. Es un capítulo entero donde Jesús habla. No hay otro diálogo con otra persona acá,
como en otros capítulos. Es todo un diálogo de Jesús transmitido a nosotros. ¿Y qué quería decir todo esto? Y que acá nosotros tenemos que trabajar en la unidad para que se logre el trabajo de la gloria de Dios en este pueblo Tupungato. Cierro con esto Hebreos 13:12. Se los leo como conclusión. Y Dios les bendiga, hermanos. Tengan un hermoso, Hebreos 3:12. Tengan un hermoso domingo. Dice antes, exhortaos. 12 dice, perdóneme, me salté. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Acá yo veo una segunda cosa. ¿Sabes qué produce la unidad? Esa fuerza que nos puede ayudar a todos a ir contra toda la maldad que se levanta en este mundo. Porque dice que muchos apostatarán de la fe por la falta de unidad. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que muchos van a dejar a Dios, como ya lo han hecho quizás, y se han convertido en apóstatas. ¿Y qué quiere decir apostasía? Negar lo que Dios hace. Es mucho más profundo, pero básicamente. Algún día quizás recibieron un tremendo milagro y hoy dicen, y bueno, fue la vacuna que me pusieron, qué sé yo. Y no le dan el crédito y la gloria a Dios. Como quizás estamos diciendo, gracias a que se logra todo esto en Tupungato, el coronavirus no ha penetrado como en otros lugares. Pero yo creo firmemente que es la gloria del Señor a través de la oración moviéndose en esto. Y dice, mirad hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, comunión con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Si hay algo que a nosotros nos va a ayudar, es que la unidad, cuando se levanten, nosotros estamos en los postreros tiempos. Y se levanta cada vez más el anticristo y el falso profeta. No voy a entrar en ese tema, por supuesto. Hermanos, nosotros no practicamos una religión. Nosotros practicamos una comunión que tiene una diversidad de escalones con el Padre a través del Espíritu, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Entre nosotros. Oro en este momento en el nombre de Jesucristo. Te damos alabanza, papá, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Padre. Y yo quiero hacerte partícipe en este momento de aquello que pasó en esto que soñé. Porque yo a usted no le estoy pidiendo que vayamos a palmear y aplaudir todo lo que puede estar haciendo cualquier hermano que está en tinieblas. Si yo tengo comunión con el Padre me enseñará qué hacer con ese hermano, cómo arrancarlo una vez más de las tinieblas y traerlo a la luz, cómo sanar mi corazón emocionalmente con otras personas con las que mi contacto no es muy positivo, y cómo levantarnos en algo que cuando esta cuarentena se levante. Y sabe, cuando estuvo lo de las Torres Gemelas, dicen que las iglesias en Estados Unidos se llenaron por el miedo. Pero fue una cosa emocional en la gente. Porque al mes ya dejó de venir el 40%. A los 3 meses dejó de venir el otro porcentaje y al último quedaron los que estaban siempre adentro de la iglesia. Y esto del coronavirus
puede estar produciendo exactamente lo mismo en el corazón de la gente. Por miedo decimos, ay, Dios mío, pero pasó el coronavirus y nos olvidamos. Y Dios viene a hacer un trabajo poderoso en el corazón de mucha gente. Pero el problema no es la gente, el problema es que la iglesia tiene que aprender a buscar la unidad. La unidad en el Espíritu. Bendito sea tu nombre. Si tú estás en una condición donde no estás siendo transparente con lo que pasa dentro tuyo, yo oro en este momento en el nombre de Jesucristo para que el poder del Espíritu de Dios en tu vida te ayude a levantarte en un tremendo poder que trae la unidad del cuerpo, primeramente a tu vida y después a todo lo que va sucediendo a tu alrededor. En el nombre de Jesucristo, bendigo esta palabra en tu vida, le doy gloria y alabanzas al Señor, en el nombre de Jesucristo. ¿Sabes qué me dicta el Espíritu Santo en este momento? Que la unidad es la única que empudrece los yugos de maldición sobre tu vida y sobre la iglesia específicamente. Porque yo no solo te hablo de la unidad a nivel iglesia, te hablo de la unidad adentro de tu familia y de tu casa, en el nombre de Jesucristo. Hablo de la unidad que se tiene que levantar poderosamente y trastornar los poderes del diablo específicamente dentro de tu casa, en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Y porque yo veo mucha división en los hogares, así como la veo dentro de la iglesia. Pero ese es un resultado de la falta de comunión. Yo bendigo en este momento y quebranto todo poder del diablo en el nombre de Jesucristo. Todo el engañador, el padre de mentira que viene a trabajar sobre las vidas poderosamente de la humanidad, pero yo creo que la gracia sobreabundará en el nombre de Jesucristo. Papá, quiero levantar en el nombre de Jesucristo poderosamente una palabra profética referida a la unidad del Espíritu en el nombre de Jesucristo. Esa unidad que hará que los muertos se levanten, esa unidad que hará que la sombra sane enfermedades imposibles de sanarse, que el poder del Espíritu de Dios corra sobre las vidas de mucha gente, restaure matrimonios, sane parejas, sane hijos, sane vidas emocionales en muchos, sane enfermedades mentales en muchas personas en este momento, en el nombre de Jesucristo. Se quebrante el poder de la muerte en mucha gente en el nombre de Jesús, y que la iglesia aprenda a caminar poderosamente como caminaba en la iglesia del primer siglo en el nombre de Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Habían unos lazos de amor llenos de unidad y de poder y de potencia. Los corazones no estaban divididos entre la luz y las tinieblas. Los corazones aprendieron a pensar como Cristo pensaba, aprendieron a sentir como el Señor sentía, aprendieron a poner la voluntad como el Señor puso la voluntad, como bien nos decía el hermano en Romanos 12:2, para que entendamos la voluntad, no mía ni tuya, la voluntad del Padre, la buena voluntad agradable y perfecta. En el nombre de Jesucristo doy gloria y alabanzas, en el nombre del Señor. Amén. Gloria a su nombre. Somos pueblo. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, raza sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios.
para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Hermanos, yo creo que hay un trabajo muy serio y muy responsable, ¿no? Y me gusta esto que decía Héctor Quispe más temprano en su mensaje, que se habían levantado muy temprano con sus señores. Y ojo, ¿no? Que Héctor, sé que tenés muchas batallas en las cosas de salud y cosas por el estilo. Esto que pasó tu mamá no es la vida ideal, pero eso Dios trae respuesta porque ustedes buscan la comunión con el Señor. Así que Dios los bendiga, Dios bendiga este domingo en la vida de ustedes. Estaremos bajando y bueno, pido por favor que escuchen la comunicación con Marcos. Y no sé cuándo la vamos a tener, por supuesto que les vamos a avisar. Quiero bendecir tu salud, quiero bendecir tu vida, quiero bendecir tu trabajo y quiero darle gracias a Dios porque, bueno, nosotros seguimos cuidándonos mucho con esto de que tenemos que andar por la calle, que tenemos que utilizar barbijos, que tenemos que salir días predeterminados por el número de nuestro DNI, etcétera, etcétera. Y sabe qué, si yo le contara a usted algunas cosas que se contradicen totalmente por nuestro sistema de salud, por ejemplo, todas las cosas que provoca cuando yo tengo un montón de horas un barbijo puesto. La misma exhalación sí, mía de mi propio monóxido que yo voy eliminando, lo sigo aspirando. Entonces es como una contradicción, o sea, es como que yo estoy respirando en el caño de escape de mi auto. Entonces, bueno, hay un montón de contradicciones, pero ¿qué creo yo? Que nosotros tenemos que respetar lo que las autoridades nos dicen. Por ejemplo, ¿dónde veo un problema? Si vos viajás a una hora, y perdónenme si me estoy extendiendo, si vos viajás una hora a la ciudad, por ejemplo, dice la cuestión de salud que tenés que ir con el barbijo adentro de tu auto puesto. Vos vas en un lugar encerrado respirando tu propia respiración durante una hora. Entonces, ¿qué le pido al Señor? ¿Qué sé yo? No sé, abriré la ventana a cada rato, no sé, que se ventile un poco el vehículo, pero también es una contradicción esto, porque no nos está haciendo bien eso, nos daña. Pero bueno, ¿qué pasa? Y tenemos que respetar lo que dicen las autoridades. Por darte uno de los ejemplos de las cosas que he estado recibiendo y leyendo. Pero, ¿quién es más poderoso? Y que Dios me ayude a cuidar mi vida y a cuidar mi salud, ¿no? Somos templo de Él, amén.
Bueno, Dios los bendiga, nos seguimos encontrando en algún momento durante la semana. Nos hace muy bien cada vez que nos escribe, cada vez que usted nos cuenta, da acciones de gracia. Hemos considerado muy seriamente eso, que no leo. Sí, los leí, pero bueno, saludo a todos. Eh, ¿Qué dice? Ah, perdón, Mari, mi hermana, no te leí. Ahí está. Está un poco lejos la pantalla, por eso. Dice, me gustó esta definición, unidad. Propiedad de todo ser en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se altere. Opa. Bueno, muy parecido a lo que decías, ¿no? ¿Qué pasa si yo divido un átomo? Que literalmente es imposible, creo, ¿no? Por la ciencia, dividir un átomo. Sí se puede, por eso se produce la bomba atómica. Ah, bueno, algún día nos iremos a sentar ya me metí exactamente. Pero muy interesante porque se rompe la esencia de lo que Dios quiere hacer. Hermanos, clamemos y roguemos y cuidemos, como dice Efesios 4, con mucho celo la unidad entre nosotros. Cuando usted escucha a ese hermano y se habló con él 2 palabras y fueron de juicio y de crítica hacia cualquier otro ser humano, sea autoridad, sea un hermano, sea un niño, sea quien sea, usted entienda que ese espíritu no es de unidad, es un anticristo, es anti el cuerpo de Cristo. ¿Ah? Bueno, Dios le bendiga. Nos vemos. Feliz domingo para todos. Amén.